Días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén escuchando a nuestros espectadores. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los filósofos de la sospecha, cuyos nombres son Nietzsche, Freud y Marx. Comencemos. En 1965, Ricoeur une a Marx, Nietzsche y Freud, bajo un paraguas común: los filósofos de la sospecha o los maestros de la sospecha. Analizando su obra, Ricoeur encuentra que los tres ponen bajo la lupa las definiciones de la noción del sujeto, que había sido la base sobre la que se había elaborado la filosofía moderna. Sospechan de los valores que las sociedades europeas han aceptado como válidos provenientes de la Ilustración, el movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en el siglo XVIII. Sospechan de la libertad del hombre, que se ve limitada por el Estado, la religión u otros factores. Sospechan que la sociedad occidental está sustentada sobre un error, la creencia ciega en la razón, en el progreso y en la preeminencia de un sujeto libre de la subjetividad. Sospechan y cuestionan el racionalismo que impera en la época e intentan liberar al hombre de la conciencia falsa que le ha sido impuesta. Nietzsche fue un filósofo, poeta y escritor alemán que se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Nacido en Prusia, Nietzsche se formó en la Universidad de Bonn y luego estudió en la Universidad de Leipzig, donde se interesó por la filosofía y la literatura clásica. Una de las ideas más conocidas de Nietzsche es su rechazo a la metafísica tradicional, es decir, a la búsqueda de una verdad absoluta y trascendental. La filosofía de la sospecha, según Nietzsche, se centra en tres grandes pilares. Como primer pilar, la moral tradicional. Nietzsche critica la moral cristiana y las morales similares, porque según él, nacen del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Esta moral no busca la excelencia, sino que impone valores como la humildad y el sacrificio para domesticar la voluntad del poder natural del ser humano. Es una moral de esclavo que necesita ser desenmascarada. Como segundo pilar, la verdad como absoluto. Para Nietzsche, la verdad no es algo eterno e inmutable. Cree que lo que llamamos verdad es un conjunto de interpretaciones impuestas por la cultura, la religión o la ciencia. Toda verdad está teñida por los intereses del que la proclama. El tercer y último pilar, el ser humano como algo fijo. Nietzsche rompe con la idea de que el ser humano tiene una esencia fija o un propósito dado por Dios. En cambio, introduce el concepto del superhombre, como un ser que supera los límites impuestos por la cultura y crea sus propios valores. Lo que Nietzsche intenta decir con esto es que sospecha de todo lo que es natural o sagrado, y busca descifrar las motivaciones ocultas detrás de todas estas creencias. Sigmund Freud fue un médico y neurólogo austriaco que nació en 1856 y murió en 1939. Es reconocido por ser el fundador del psicoanálisis, una teoría sobre cómo funciona la mente y un método para ayudar a las personas con problemas mentales. Desarrolló una nueva visión de la existencia humana, sin embargo, al hacerlo, destruyó valores culturales profundamente apreciados y despertó una inmensa hostilidad. Argumentó que el comportamiento humano está determinado en gran medida por motivaciones inconscientes que surgen de experiencias infantiles, especialmente encuentros con el amor, la pérdida, la sexualidad y la muerte, además de actitudes emocionales complejas hacia los padres y hermanos. Así como Copérnico, del universo no gira alrededor de nosotros, Freud demostró que ni siquiera nos sentimos cómodos con nuestras propias mentes, avalando esta información con su frase: el yo no es dueño en su propia casa. Adentrándonos en su pensamiento, critica la falsa conciencia racional. Establece la relación entre ser humano y razón y dice que la mayor parte de la psique humana es irracional y se basa en pulsiones inconscientes que desconocemos, pero que controlan y gobiernan nuestra vida y nuestra conducta. Para el padre del psicoanálisis, las motivaciones humanas son irracionales y están causadas por el inconsciente. El ser humano vive en noche interior constante entre sus instintos, los impulsos descriptores y su ambiente cultural. Freud habla del principio de placer y el principio de realidad. El primero busca lo placentero y huye de lo que no es, pero la realidad se impone socioculturalmente. Se refiere a las pulsiones debidas a la represión del inconsciente, esto es, la parte de la mente de la que no tenemos conciencia, pero que muestra signos de su presencia de diversas formas. Un inconsciente que domina y rige los actos de la conciencia. La solución que propone Freud es una vía de escape para defendernos, la terapia psicoanalítica que permitirá liberar nuestro inconsciente para que así podamos vivir en paz con los demás. Reflexionando así, que solamente podemos ver una pequeña parte de la mente, mientras todo lo demás está enterrado en el subconsciente, y lo fundamental de que los niños aprendan a controlar sus impulsos.
Marx fue un filósofo economista y revolucionario alemán. Nació el 5 de mayo de 1818. Estudió Derecho y Filosofía. Él tiene una gran influencia en la historia moderna, ya que sus ideas inspiraron movimientos revolucionarios y sociales alrededor del mundo, y su estudio continúa hasta el día de hoy. Si bien Marx, por su parte, no fue uno de los filósofos de la filosofía de la sospecha, también fue crítico de la ideología burguesa y la explotación del proletariado. Decía que la ideología era una falsa conciencia que se usaba para tapar los intereses económicos y el materialismo. Además, sostenía que la sociedad del siglo XIX estaba destrozada y que el cambio era necesario. Consideraba que la sociedad era injusta y estaba dominada por el capital. De esta manera, la libertad del proletariado se veía afectada directamente. Marx defendía la sociedad comunista, en la que no existiera la propiedad privada, las clases sociales ni la explotación de clases. De esta forma, el humano no iba a ser un instrumento de producción, sino que se autorrealizaría y dejaría la alienación. En mi opinión, Marx es un filósofo muy criticado, que da mucho para hablar. Su idea fue muy revolucionaria e impacta hasta el día de hoy. Incluso, gracias a él, en Cuba llegan a la idea de aplicar en su país una política socialista. En lo personal, creo que es uno de los filósofos que más impactó en el mundo. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y nos vemos muy pronto con el debate de un nuevo tema.